a todo el equipo del Instituto de Formación Jurídica Magíster. Por mi parte, encantado, encantado y honrado nuevamente de estar con todos ustedes y compartir algunos tópicos referidos a los delitos de tráfico ilícito de drogas y también referido a los delitos de usurpación. Se me ha encomendado que desarrolle estas figuras jurídicas, penales, y bueno, creo que podemos dedicar la primera hora de la sesión académica en analizar esto. Bueno, comenzamos por tráfico ilícito de drogas, yo creo que sí. Es interesante hablar de esta figura delictiva del tráfico ilícito de drogas, porque el tráfico ilícito de drogas fue un fenómeno criminológico que fue, digamos, fue un fenómeno que ha sido abordado de manera transnacional, uno de los primeros fenómenos criminológicos que ha sido abordado de manera transnacional allá por los años 1988 con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿no? Más conocida como la Convención de Viena. A partir de Viena, de 1988, se han tejido una serie de convenciones posteriores que han diseñado todo un andamiaje y un sistema, tanto a nivel procesal, incorporando actos de investigación, como también mecanismos procedimentales para que en los estados partes de las Naciones Unidas, del cual el Perú también lo conforma, puedan implementarse figuras típicas que sancionen, repriman, prevengan, persigan el tráfico ilícito de drogas en sus diferentes vertientes, en sus diferentes modalidades. Pero la política criminal ha sido tan severa en la persecución del tráfico ilícito de drogas que se han reducido las barreras punitivas, han retrocedido las barreras punitivas, ya no solo a un delito de resultado, en la cual se sanciona solamente lo que es el tráfico, sino también, conforme está en nuestra legislación interna, en nuestra legislación peruana, se sanciona incluso la conspiración con fines de tráfico ilícito de drogas, los actos preparatorios, la solamente tenencia de insumos, la cosecha, la siembra, el traslado, la posesión con fines de tráfico, la comercialización en sí. Entonces vemos cómo el legislador, bajo esta política criminal, de conformidad pues, a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y artículo 55 que habla respecto a los tratados, ha cumplido cabalmente con la consigna de implementar mecanismos que repriman este fenómeno criminológico llamado el tráfico ilícito de drogas en sus diferentes vertientes. Si nosotros revisamos esta convención, la Convención de Viena, nos vamos a dar cuenta de que esta Convención de Viena fue el punto de partida. Esta Convención de Viena es básicamente, digamos, el armazón sobre el cual se han implementado lo que nosotros conocemos como los actos o las técnicas especiales de investigación. Nota muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tráfico ilícito de drogas. Porque no es problemático o tipificar, por ejemplo, en un turno fiscal o para un abogado que esté asesorando, defendiendo los intereses o los derechos de una persona que ha sido detenida en el marco de flagrancia por una posesión de droga mínima, un cuarto, un octavo, de cannabisativa, de clorhidrato de cocaína, de pastillas de cocaína. Eso, claro, son actos de tráfico o actos de posesión con fines de tráfico, dependiendo el caso en concreto en el cual nosotros nos encontremos. Pero lo problemático es cómo se investiga esto para poder desarticular, para poder evidenciar no a las personas que finalmente venden en una menor cuantía, como se conoce en temas criminalísticos al menudeo, sino identificar las personas que en realidad mueven esta actividad delictiva a gran escala. Entonces, si nosotros revisamos esta Convención de Viena, la Convención de Viena de 1988, desarrolla el armazón, el eje sobre el cual
se incorpora y se brindan herramientas para que los estados implementen lo que es los actos especiales de investigación. Ya por esos años se implementaba lo que antes se conocía como las remesas controladas, y ahora nuestro Código Procesal Penal lo desarrolla como la circulación vigilada, ¿no es cierto? Circulación vigilada de droga o de productos estupefacientes o otros, pero en buena cuenta es lo mismo, ¿no? Siempre se viene conociendo como son las remesas controladas, en las cuales permitía cierta circulación de este producto para efectos de poder identificar su destino final, de dónde provenía, y esto era una suerte de política criminal para poder desarticular a estos grupos que se dedicaban al tráfico de drogas. Es que se entiende que el tráfico de drogas de por sí implica una suerte de organización. No hablamos de un delito común, de un delito violento, un delito de despojo, en los términos del acuerdo plenario 8/2019, que desarrolla la distinción entre lo que es la organización criminal y la banda criminal. Establece que las bandas criminales están dedicadas básicamente a cometer delitos violentos, delitos rudimentarios, los delitos clásicos, como son los delitos de despojo. Y cuando la Corte Suprema establece que las bandas están destinadas a cometer delitos de despojo, se refiere y mete dentro de ese concepto a todos los delitos, que en general son delitos contra el patrimonio, que consisten en quitarle a alguien, de quitarle a alguien lo que es suyo, ¿no es cierto? Sus propiedades, sus bienes, etcétera, ¿no? Puede ser aquí, calza y entra lo que es el delito de extorsión, robo agravado, hurto agravado, estafas incluso también, ¿no es cierto? Mediante engaño, ardid, pero de manera organizada. Pero también la Corte Suprema, en este acuerdo plenario, tome nota 8/2019, establece que una organización criminal tendrá una finalidad, primero, una estructura más sofisticada, una estructura ya semejante al funcionamiento de una empresa, y que sobre todo la nota característica será que genera, ¿no es cierto?, el sostenimiento de una economía ilegal, de un mercado ilegal, que generan réditos producto de su actividad ilícita, que generan activos, que generan bienes, que generan dinero, producto justamente de esta actividad ilícita. Y en este grupo de delitos de organización criminal, la Corte Suprema señala los ejemplos de los delitos de minería ilegal, de los delitos de trata de personas, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos que nosotros conocemos como delitos cadena. ¿Por qué cadena? Porque existen eslabones muy afiatados para poder realizar esta actividad delictiva. Por ejemplo, en los delitos de trata de personas, existirán personas que serán el sujeto activo, puede cometer diversos verbos rectores para incurrir en este delito. Podrá, el sujeto activo del delito, podrá, por ejemplo, captar a menores, otros podrán trasladar a estas menores a un destino para que puedan finalmente, con fines sexuales, otros, otros ciudadanos, otros investigados, otros involucrados en esta red criminal de trata de personas estarán destinados solamente al acogimiento, a acoger a las víctimas en lugares seguros, entre comillas, que son básicamente lugares en los cuales la policía o las autoridades no podrían detectar que ahí albergan menores de edad o migrantes también, por ejemplo. Otras personas, por ejemplo, se encargarán ya de la explotación en sí, puede ser con fines sexuales, fines de mendicidad, fines de tráfico de órganos o tejidos, etcétera. Entonces, vemos cómo en esta cadena delictiva de trata de personas es un delito amplio que regula, que ha retrocedido la barrera punitiva hasta incluso el solo hecho de tratar de captar a una menor con esos fines. Lo mismo pasa en el delito de tráfico ilícito de drogas. Implica de por sí una suerte de organización, de estructura, de repartición de roles, porque el tráfico ilícito de drogas comenzará primero con tener proveedores que suministren los productos básicos, los insumos para generar justamente y procesar en su momento estos estupefacientes, alucinógenos, psicotrópicos, etcétera. Incluso la organización tendrá ingenieros químicos, los que le llaman en el argot delincuencial, en el mundo del AMPA, en el bajo mundo,
como los cocineros, ¿no? Tendrán su cocinero, que es un ingeniero químico, una persona que conoce, pues, justamente del procesamiento químico para poder secar, para poder procesar lo que es el clorhidrato de cocaína, para poder realizar el maceramiento y posterior secado de lo que es la pasta básica de cocaína, etcétera, ¿no? Y luego tendrán personas que se encargan de la distribución, primero en gran cantidades, el traslado de un punto a otro, y finalmente la distribución que llega a las calles. Entonces, implica una organización, implica estos tipos de delitos un nivel de estructura, un nivel organizacional, un elemento, un componente funcional que tiene que tenerse en cuenta. Lo mismo con la minería ilegal, ¿no? Que implica suministros primero de sustancias químicas para el procesamiento de oro, para la extracción, para el amalgamamiento por ejemplo, de metales, etcétera. ¿No es cierto? Entonces vemos cómo estos tipos de delitos sí requieren un nivel elevado de distribución de roles, de organización, de coordinación, etcétera, a diferencia de los delitos de despojo. El delito de despojo, básicamente, que es asociado a las bandas criminales, consiste en simplemente salir a las calles, estar expectante de una persona que tenga una cantidad de dinero, o esté hablando por un teléfono, o esté trasladando bienes tal vez de cierto valor económico, y consiste en el asalto, ¿no? En el arrebatamiento, en la rapiña justamente de estos bienes. Pero ojo, debe tenerse en cuenta, y esto es algo que ya se maneja a nivel doctrinario, pero que también venía ya aplicándose en las fiscalías especializadas al momento que se desarrollaban los casos de banda criminal y organización criminal. Reitero, todo esto ya ha sido desarrollado y explicado en gran medida en el Acuerdo Plenario 8-2019. Este Acuerdo Plenario 8-2019, denominado Diferencias entre Banda Criminal y Organizaciones Criminales, establece que el Código Penal consigna ha detallado, una figura denominada organización criminal en el artículo 317 del Código, ¿no es cierto?, parte sustantiva, y en el artículo 317b una figura delictiva, una figura penal denominada banda criminal. Lo importante del acuerdo plenario, y esto es algo que deben tenerlo muy en cuenta, es que ha establecido que tanto lo que está consignado, el tipo penal de organización criminal del artículo 317 puro, como la banda criminal del 317b, son especies de lo que nosotros conocemos como organización criminal en sentido estricto. Ambos son organizaciones criminales. Ambos son organizaciones criminales, tanto la del 317 como la del 317b. Y esto es relevante para poder nosotros compulsarlo y tipificar cuando encontremos delitos específicos que tengan como agravante que se cometan por una persona en su condición de ser integrante de una organización criminal, por ejemplo, el delito de robo. En el delito de robo, este robo, pues, de manera organizada, puede ser realizado por una banda criminal. Y ustedes podrán decir, ¿no? O la defensa podrá decir, pero un momento, aquí es banda criminal, entonces no se configura el agravante del artículo 189, párrafo final, porque tú me estás imputando que lo ha hecho como una organización criminal, sino como una banda criminal, ese delito de robo. Pero, ojo, ya en los términos del plenario, banda criminal del 317b y organización criminal del 317 son tipologías, especies de una organización criminal en sentido estricto. Entonces, la agravante específica del delito de robo también se configurará cuando la imputación sea que este delito de despojo, de robo agravado, se haya sido cometido en el marco de una banda criminal. Entonces, eso es importante. Lo mismo sucede con el delito de tráfico ilícito de drogas, en la cual, en este delito de tráfico ilícito de drogas, también tiene un agravante de ser cometida en calidad de integrante de una organización criminal. Pero esta agravante estará sujeta a que en el caso en concreto estemos imputando en calidad de banda o en calidad de organización criminal. Sea cual fuere, se configura el agravante. Y eso quiero que se entienda, porque a veces indican que, bueno, como son microcomercializadores, 3, 4 personas, un clan familiar, y se dedican a vender pues justamente este tipo de drogas, cannabis sativa en menor escala,
al menudeo, ¿no es cierto? Entonces, se dice que como es banda criminal, entonces no se configuraría el agravante como integrante de una organización criminal, porque se le está atribuyendo en modalidad que este acto, que este hecho lo está realizando en modalidad de banda. No es así. Sea uno, sea o el otro, estamos hablando de especies de un género, ambos son organizaciones criminales, de conformidad a la ley 30.077 del Código Penal. Pero cuando nosotros hablamos del delito de tráfico ilícito de drogas, debemos tener en cuenta que existe, digamos, varias modalidades. El artículo 296, ojo, el artículo 296 del Código Penal establece diversos verbos rectores. Por ejemplo, establece la norma, el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación, de tráfico, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Entonces, aquí lo que se sanciona no es el tráfico, no es la posesión con fines de tráfico, sino lo que se sanciona es simplemente la promoción, el favorecimiento o la facilitación al consumo. Aquí han sucedido casos, por ejemplo, año 2021, 24 de diciembre, tuve una intervención mediante la utilización de actos especiales de investigación, de ellos la intervención de las comunicaciones. Se tomó conocimiento de que iba a haber un cargamento de droga que tenía como destino la ciudad de Lima y que venía desde la sierra de nuestro país, más o menos unos 100 kilos, y que venían distribuidos en 2 cajas grandes en una determinada agencia de transportes. Teniendo conocimiento del traslado de esta cantidad significativa de estupefacientes, de alucinógenos, que sería propiamente, en este caso fue cannabis sativa, 100 kilos de cannabis sativa, en este caso se procedió a intervenir dentro de la jurisdicción, porque nuestra fiscalía, que es competente, por ejemplo, en la ciudad de Huaura, al ingresar a nuestra jurisdicción, que es competente todo el distrito fiscal de Huaura, Huaral, Cajatán, Bollón, Barranca, Huaura, se intervino pues en el peaje aquí de la ciudad, se intervino este bus, se logró comisar, ojo, comisar, ¿ok? Estos productos intrínsecamente delictivos, y aquí hay un tema, ¿no? Porque el código establece la incautación, claro, en buena cuenta la incautación, pero cuando hablamos de bienes intrínsecamente delictivos, hablamos básicamente de comiso, ¿no? Comiso de droga. Porque no se le va a devolver, es un bien que tiene que ser, pues, finalmente este bien, cuando son en plantaciones, son destruidos, son quemados, pero cuando es en grandes cantidades se queda siempre para su destrucción en la central de peritajes de la Policía Nacional del Perú. Entonces, se intervino pues a las personas que eventualmente el conductor para fines de esclarecimiento, a la persona que se encarga del control de pasajeros, se les condujo a la comisaría para poder esclarecer este hecho, para poder esclarecer lo que había acontecido. Entonces, lo que sucede es que la droga se encontró ahí, se tenía conocimiento de qué personas habían participado en este hecho. Entonces, el día siguiente, la persona, a nombre de quien estaba consignado esta remesa de droga, esta encomienda de droga, fue a recoger las cajas de cannabis sativa que estaban dirigidas a su nombre. Fue detenido en la ciudad de Lima, porque ahí se encontraba el destino final, en la ciudad de Lima, ahí se encontraba la agencia, y en la ciudad de Lima, cuando va a recoger, golpe de 10 de la mañana, esta encomienda de 100 kilos de marihuana en 2 cajas grandes, como ya los encargados de la empresa tenían conocimiento de que horas antes, de la madrugada, habían intervenido al bus con su tripulación, cuando llega este joven, esta persona a recoger y preguntar justamente por la encomienda, dan cuenta a la policía que está recogiendo una persona a recoger y preguntando por una encomienda que había sido encontrada en Huacho con droga, ¿no?, en su interior. La policía proviene a la intervención por control de identidad, personal policial de la ciudad se constituye en la comisaría de Lima y finalmente procede con su detención, ¿no? Todo siempre dentro del plazo de la flagrancia, y ahí no podríamos hablar o tipificar de acuerdo al artículo 296, segundo párrafo, porque el artículo 296, segundo párrafo, establece
la conducta que reprime es la posesión de drogas o estupefacientes con fines de tráfico. A esta persona no se le encontró en posesión directamente. Claro, se podrá decir que si no se intervenía, igual él lo iba a recoger, ¿no? Él lo iba a tener, eso, y hacer esa proyección. Pero lo correcto será acá la tipificación por el momento, ¿no? Por el momento, en ese caso en concreto, del favorecimiento al consumo ilegal de drogas. Y digo por el momento, porque ya después, posteriormente a este acto de flagrancia, cuando se devela la investigación, se le ha incluido a esta persona que recoge como un integrante de esta organización con el fin teleológico de el tráfico y de drogas, y justamente su función dentro del aparato organizado era el recoger, ¿no? Prestar su nombre para que con, con su nombre, consignando su nombre, pueda recoger encomiendas de droga, ¿no? Solamente era su función esa. Al momento que lo recogía, avanzaba unos metros y venían otras personas que se encargaban ya del traslado a su destino final de estos productos estupefacientes. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a entender cuáles son los actos de investigación que debemos realizar en concreto en este tipo de delitos de tráfico ilícito de drogas. Porque es lo que se me ha encomendado que desarrolle, ¿no? En concreto los actos especiales de investigación, el tema de la casuística, la problemática que existe dentro de la investigación de este tipo de delitos. Entonces aquí lo que nosotros debemos hacer, las diligencias típicas en los delitos de tráfico ilícito de drogas, ojo, hay un manual, lo voy a facilitar a los organizadores, que es un manual antiguo, pero que tiene cierta vigencia, sobre todo con estos tipos de delitos típicos, ¿no? Es un manual de la Policía Nacional del Perú, en la cual establece cuáles son las diligencias que se deben realizar por todos los delitos que están en el Código Penal. Entonces, eso es muy ilustrativo para que nosotros podamos conocer. Bueno, ya en la práctica uno sabe de memoria qué diligencia, ¿no? Tiene que realizar. Pero este manual, para aquellos pues que hay delitos a veces que no vemos, no son muy comunes, delitos informáticos, por ejemplo, delitos de fraude a la persona jurídica, incluso los delitos de usurpación que vamos a ver más adelante, que tienen ciertas aristas, ¿no? Y que tienen actos de investigación particulares. No todo va a ser solamente toma de declaraciones. Hay actos particulares según el delito que nosotros estemos investigando. Me comprometo, voy a pasarles ese manual, un manual antiguo, reitero, pero con fines ilustrativos, por lo menos referenciales, tiene aún una vigencia en respecto a lo que son los actos de investigación por cada delito, ¿no? No hay ningún trabajo académico que haya recogido o que actualmente indique delito por delito qué actos de investigación, qué pericias son pertinentes para poder acreditarlos, para poder esclarecer esos hechos, cuáles son las bases normativas, por ejemplo, cuáles son los procedimientos. Claro, sabemos cómo se hace, por ejemplo, una pericia por ejemplo, contra la integridad sexual, pero cuáles son, por ejemplo, lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita, cuáles son sus características de la pericia, cómo se operativiza eso en la práctica, ¿no? Entonces vamos a ceñirnos a lo que es tráfico ilícito de drogas. ¿Cuáles son las diligencias típicas? Dependiendo del caso en concreto, ¿no? Dependiendo del caso en concreto. Ya sabemos, el que yo les estoy poniendo, esta persona había sido detenido en el marco que estaba preguntando, recogiendo información, preguntando, consultando si había llegado la encomienda que había sido enviada de la ciudad de Lima. El otro dato es que la encomienda nunca llegó porque fue intervenida en la ciudad de Huacho y simplemente él fue retenido por la Policía Nacional para fines de identificación y posteriormente detenido por el personal a cargo de las investigaciones. Caso concreto. ¿Qué diligencia? Se ha vuelto, y esto es algo imprescindible en todas las investigaciones, la incautación de los equipos celulares. La incautación de los equipos celulares, los dispositivos móviles actualmente es una extensión de la persona. Estos dispositivos electrónicos contienen abundante información de relevancia que te pueden dar incluso una aproximación de lo que piensa incluso, los intereses del que tiene ese dispositivo, del titular de ese dispositivo, sus intenciones también incluso. No sé si con ustedes
Tuvimos una clase respecto a delitos de violación sexual, pero por ejemplo las búsquedas en estos motores de Google, estos motores, estos buscadores de Internet, te puede dar una idea de los intereses de una persona, ¿no? Y también intereses delictivos, también intereses, por ejemplo, de relevancia criminal. Una persona, por ejemplo, así como nosotros buscamos una jurisprudencia, ¿no? Una jurisprudencia para apoyar ciertas teorías del caso o para apoyar nuestra defensa en el caso de los abogados defensores, litigantes, las personas que se dedican a actividades delictivas también tienen consultas respecto, por ejemplo, a sucesos criminales, están expectantes y buscan información si los hechos delictivos que han cometido ellos han sido registrados, qué es lo que se está diciendo en la prensa, qué es lo que está publicándose en el Facebook, bajan incluso muchas veces fotografías o capturas de pantalla de esos eventos, ¿no? Que reportan, por ejemplo, incautación de droga, detención de personas que vendían droga, etc. Entonces, este celular es muy importante para los fines de investigación. Entonces, lo que se deberá hacer de manera inexorable es su incautación. Pero ojo, mucho cuidado con la manipulación de este equipo celular. Primero, y ya nos ha pasado, lo primero que se tiene que hacer, y tiene que amalgamarse, tiene que conjugarse la teoría en qué consiste el tipo penal con la experiencia criminalística. Lo que se tiene que hacer es hacer un correcto lacrado, ¿no es cierto? Un correcto lacrado o embalaje de este bien que ha sido incautado, con su acta de lacrado, con su cadena de custodia respectiva. Podemos hablar incluso de las deficiencias de la cadena de custodia, los puntos críticos al momento del lacrado. Dependiendo de lo que tú incautas, va a ser embalado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay enseres que no pueden ser embalados en bolsas plásticas, sino tienen que ser en bolsas en sobres o en contenidos de papel, otros en caja. Y esto dependiendo, por ejemplo, cuando son muestras biológicas, no lo podemos poner en plástico porque esto con la temperatura hace que sude y que destruya la muestra biológica. Entonces lo correcto serán frascos, pipetas, eh, este tipo de contenedores de vidrio, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de arma de fuego, tendrá que ser en una caja, por ejemplo, una caja debida con sus precintos asegurada para que no pueda ser, para que no se distorsione, para que no pueda ser de alguna manera manipulada, no en un sobre de papel, porque este sobre de papel con el mismo peso del arma hace que tenga grietas y esas grietas que presentan las cadenas de custodia pueden ser utilizadas por la defensa para cuestionar la integridad, la mismidad del delito, de ese bien incautado. Porque la cadena de custodia lo que busca es justamente asegurar el principio de mismidad, es decir, que lo que incauta el fiscal el día 13 de agosto del año 2022 en la escena del crimen, sea lo mismo que va a ser llevado a juicio oral de acá a unos meses, a un año, ¿no es cierto? O que sea el mismo que recibió el perito al momento que realizó el peritaje, porque ahí se rompe la cadena de custodia cuando llega el peritaje. Vamos a llegar a eso también. Esa es la cadena de custodia. Entonces, este celular debe ser incautado, ¿no es cierto? Se incautó el celular, pero eso no le faculta al fiscal poder visualizarlo. Puede programar la diligencia, sí, puede programar la diligencia de visualización, puede programar la diligencia de visualización de contenido celular y extracción de información de relevancia criminal, puedes programarlo con citación a la defensa, pero cuando se realiza la diligencia, debe consentir el imputado su visualización. Si no lo consiente, el fiscal, por más que haya autorizado, que haya dispuesto la incautación, o la Policía Nacional, sabemos que el fiscal o la policía puede incautar, dependiendo del caso en en este caso la policía lo incautó, no podrá registrarse, no podrá visualizarse, porque se tendrá que solicitar un requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones. Pero ustedes me preguntarán, pero Anthony, hoy nosotros no queremos saber el tráfico de llamadas de esta persona, no queremos saber a nombre de quién está el chic, no queremos saber temas de la celda, de dónde se comunicó, yo lo quiero saber ese contenido, ¿no? Si yo lo he incautado, entonces puedo utilizarlo, puedo manipularlo, eso no es así. El artículo 2 de la Constitución, numeral 10, establece el secreto o la inviolabilidad de las comunicaciones, el secreto de las comunicaciones. Establece este numeral 10 del artículo 2 que este secreto de las comunicaciones se extiende hasta los dispositivos móviles con los cuales se realizan estas comunicaciones telemáticas,
estas comunicaciones, por ejemplo, los beepers, los equipos celulares por excelencia, las tablets, las computadoras, etcétera. Entonces, el fiscal, la policía puede incautar, pero no revisar. Pero lo que sí se podrá hacer, y acá también es un punto de vista personal, es asegurar este dispositivo, es decir, ponerlo de inmediato en modo avión, es lo que se hace siempre. Porque si no se pone en modo avión el equipo celular, sabemos que podemos borrar la información del WhatsApp desde un punto remoto, podemos entrar al Facebook y borrar las comunicaciones desde un punto, una locación distinta, podemos manipular el celular mientras que esté en línea o mientras que no esté en modo avión de manera diferida, ¿no? En otro punto, en otra computadora. Entonces, para evitar esto, para asegurar esta fuente, esta evidencia digital que está contenida dentro del celular, se debe poner en modo avión. Pero también se debe proceder a la identificación, porque esa es una de las reglas que se deben seguir al momento de incautar cualquier bien. Por ejemplo, que es la identificación pormenorizada del bien incautado. Pero cómo se pormenoriza un equipo? ¿Bastará que diga Samsung negro o un Huawei plata, ¿no?, con carcasa? Eso puede ser fácilmente cambiado en el trayecto de la escena del crimen al lugar del peritaje. Lo que se tiene que hacer es extraer el email, que es el código internacional de identificación del equipo, el email. Sabemos cómo se saca el email, ¿no es cierto? Hay un código para poder extraerlo en cualquier equipo, que es asterisco Michi 06 asterisco, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué es esto? Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Cómo puedes, si por un lado me dices que para manipularlo se necesita requerimiento o autorización judicial, ¿cómo puedes tú ingresar y manipular el celular para extraer el email? Que hay diligencias no invasivas y hay diligencias invasivas. Lo que protege la inviolabilidad de las comunicaciones es la comunicación, ¿no es cierto? El contenido, los datos que representen lo que expresa la persona. Pero el email es un contenido lógico del dispositivo, que realizarlo y extraerlo no quebranta lo que es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Es un dato lógico, son solamente para fines de identificación al momento de la incautación. Entonces, ya sabemos, esto es importante, no lo vamos a encontrar directamente en el artículo 230 del Código Procesal Penal que desarrolla lo que es el levantamiento secreto de las comunicaciones, pero sí el precepto legal está en la Constitución, que es, reitero, el numeral 10 del artículo 2 de la Carta Magna, ¿no?, que amplía el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones a los dispositivos con los cuales se ejecuta tal comunicación. Datos, celulares, computadoras, etc. Comunicación en sentido amplio, no solamente una llamada, puede ser de manera digital escrita, ¿no?, correos electrónicos, redes sociales. Ahí también hay un aspecto, porque las redes sociales pueden ser objeto de visualización mediante patrullaje virtual, mientras que sea público, ¿no? Pero entrar a la red social que está abierta dentro del celular ya implica el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, porque es comunicación en sí. Entonces tenemos esa diligencia, ¿no?, de la incautación, la visualización de los equipos celulares, que es sumamente importante para sacar información. En la galería de imágenes que se encontró en el caso en concreto, se encontró las coordinaciones para el recojo de la droga. De las coordinaciones se desprende en un lenguaje simulado, porque no son explícitos, no te van a decir recoge la cannabis sativa que se encuentra ahí y lo trae, no. Indican, ya, recoge la merca, ¿no es cierto? Es un lenguaje simulado propio de las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Códigos, jergas, recógete la merca, o la pestosa, también dicen en algunas comunicaciones, la verde también. Entonces hay que saber darle forma a ese contenido, ¿no? Pero se infiere del análisis que se referían a ese recojo de droga. Ese es un primer elemento. El otro elemento, cuando son en pequeñas cantidades de droga, pues, debe solicitarse el examen toxicológico correspondiente. Porque si son muy pequeñas cantidades, 8 gramos, 6 gramos, dependiendo, lo que va a alegar la defensa es que es para su consumo. ¿Cómo quebranta el fiscal que no era para su consumo, sino que es con fines de tráfico, ¿no? Que es una persona que está llevando mínima cantidad para comercializarla.
y que fue intervenida antes del comercio, del pago, de la entrega, fue detenido antes. Entonces, ¿cómo quebrantar eso? Un elemento sería acreditar que la persona no es consumidora. Podría ser en el caso en concreto. El otro aspecto, para poder nosotros relacionarnos, sobre todo cuando se encuentra en posesión de droga en domicilio, es el examen desarrollial de los investigados, que también es importante y puede arrojar valores interesantes para la teoría del caso. El examen desarrollial es básicamente analizar las adherencias que tenemos dentro de las uñas, ¿no es cierto? Dentro de las uñas. Puede ser utilizado también para delitos contra la vida y cuerpo y la salud. En el caso cuando una persona se defiende y araña a su víctima, dentro de las uñas quedan partículas de células de piel que sometiéndolo a un examen de ADN o de homologación con la víctima, con el agresor, se puede determinar que provienen de esa persona. Igual también, la misma lógica, el desarrollo para este tipo de delitos de tráfico de drogas, donde eventualmente se puede determinar que la persona en las uñas tiene adherencia de estas sustancias, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, cannabis sativa, estupefacientes en sentido amplio, etcétera, ¿no? Puede ser una pericia que aporte, puede ser, digo, porque no garantiza que salga positiva, ¿no? Pero es un elemento más que de ser así, podríamos acreditar que la persona tuvo contacto con eso. Y no, por ejemplo, se han intervenido personas que están transportando, ¿no? Están transportando esta droga y cuando son intervenidas o detenidas, el término, indican, no, bueno, a mí me contrataron para recogerlo, yo no desconozco el contenido, pero cuando se le hace su pericia, no, y sale positivo para adherencia de clorhidrato de cocaína, indica que él lo ha manipulado, ¿no? Que él ha manipulado este tipo de sustancias. Y podríamos nosotros ahí imputarle claramente lo que es la posesión con fines de tráfico, ¿no? Con fines de tráfico. Entonces ya vemos que hay diligencias importantes propias de este tipo de delitos. Básico, el tema de el celular, ¿no es cierto? Ya hemos analizado el procedimiento de embalaje, de incautación, el aspecto de la runguial, toxicológico, pero luego de ello, por excelencia, nosotros vamos a tener lo que es la pericia de drogas, ¿no? Evidentemente, la pericia de drogas. Esta pericia de drogas, que es realizada por la Policía Nacional del Perú, hasta ahora por siempre trabaja con la Policía Nacional del Perú, puede realizarse en varios momentos. Si nosotros hablamos de un allanamiento en la cual se encuentra sustancia con olor característico cannabis sativa, o se encuentran sustancias con características para cocaína, clorhidrato de cocaína o pasta ácido de cocaína, en ese momento, como se hace en los aeropuertos, en ese momento se puede hacer una prueba de campo, que es básicamente someter a las muestras encontradas, someter a las sustancias encontradas a una determinada sustancia química para ver si reacciona o no. En los casos de cannabis sativa, se introducen dentro de un tubo de ensayo pequeño con su corcho de un tampón de Hebe. Se introducen pues esta parte de estas hojitas, ¿no es cierto? Las hojitas de la cannabis, la inflorescencia, ¿no? De la cannabis sativa, y se arroja color violeta, violeta es justamente reactivo para alcaloides, ¿no? Para cannabinoides, que sería clorhidrato de cocaína. Eso no es la pericia, ojo, eso no es la pericia, eso es una prueba de campo orientativa, que te da una posibilidad, ¿no es cierto?, de que se trate de cannabis, de una probabilidad incluso. Pero no es una pericia en la cual te da pues una casi certeza de que se trata de ese producto alucinógeno. Pero es una aproximación, una posibilidad, ¿no? Una gran posibilidad. Una sospecha fuerte, digamos, una sospecha mediana, en todo caso, medianamente intensa de que es cannabis sativa. Luego de ello, se hace el pesaje preliminar de la droga, en la cual debe tener la participación de la defensa, evidentemente, es el análisis preliminar, ya sea particular o pública, y luego la pericia de drogas. Y ojo, el Código Procesal Penal, estimados participantes, establece cuál es el procedimiento para poder realizar una pericia.
Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 172 de nuestra norma adjetiva. Este artículo 172, este artículo 172 establece cuándo es necesario realizar una pericia en un caso en concreto. La norma consigna que la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de técnica, hablamos, por ejemplo, aquí de las pericias grafotécnicas, ¿no? Que son pericias de homologación, de comparación. Pero también se puede solicitar, vean ustedes, está la posibilidad de solicitar a profesionales o incluso artistas que tengan experiencia calificada en alguna actividad humana y que sea necesario su participación a nivel de forenses para expliquen al foro, al juicio oral y antes de eso, durante la investigación, ciertos acontecimientos o conductas humanas. Entonces, esto es importante, hay casos concretos que se necesita. Por ejemplo, ven ustedes, en los casos, hay un caso aquí en Huacho, en la cual hubo un accidente de una ambulancia que salió de Huaraz con dirección a un nosocomio de Lima, y en la jurisdicción de Huaura, básicamente, kilómetro 144, más o menos, 140 de la carretera Panamericana Norte, se produce una volcadura, primero un despiste, posterior volcadura de este suceso de tránsito. Ojo, el término correcto es suceso de tránsito, no accidente de tránsito, porque el accidente implica que no hay un responsable, es un hecho fortuito, pero cuando hablamos de factores determinantes, contributivos, hablamos de un suceso de tránsito, es lo técnico. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema ahorita. Sucede este suceso de tránsito, finalmente se despista, ¿no es cierto? Esta ambulancia, finalmente se hace una vuelta de campana, volcadura, queda a un lado de la pista. Son trasladados, eran dos hermanos gemelos incluso, habían tenido ya un accidente previo en Huaraz, por eso tenían que ser llevados con urgencia a la ciudad de Lima, son traídos, auxiliados inmediatamente al lugar al nosocomio aquí de Huacho. En este caso fueron atendidos por el médico de guardia y analiza la situación el médico de guardia. Los dos estaban graves, pero uno estaba mucho más grave, mucho más grave. Las posibilidades de que supere esa condición en la que había quedado era sumamente remota. Y la otra persona también tenía heridas de consideración, también estaba grave. Y esta persona, lo que decide el médico, en este caso, de turno, es enviar a la ciudad de Lima en la única ambulancia que había en este lugar, una ambulancia pequeña, no podía llevar dos personas, solamente uno, decide evacuar a la persona que estaba menos grave. Y finalmente los dos mueren. Muere la persona que fue evacuada y muere la persona que se quedó en el nosocomio. Los familiares cuestionan y dicen, en la lógica tal vez de una persona que no conoce las lex ars, es decir, las leyes propias de esta profesión, la lógica, sin conocimiento científico, sin conocimiento de la profesión, reitero, decían lo siguiente, ¿no? Las familiares, ¿por qué el médico ha evacuado primero a él, si él estaba al menos más estable? ¿Por qué no evacuó a la otra persona? ¿Por qué no evacuó a la persona que estaba más grave? Porque el médico se confunde, se ha confundido. Y eso al final ha hecho que haya demora en general, y esa demora ha hecho que fallezcan finalmente los dos, ¿no? Porque al uno lo podían haber atendido ahí, con las cosas que tenían, y al otro mandarlo a la ciudad de Lima más expeditivamente. Cuando se convoca, ¿y qué pericia se hace ahí, por ejemplo, ¿no? Porque si tú vas a un médico legista, te va a dar la causa de la muerte, ¿no es cierto? ¿Cuál fue luego de la necropsia, cuál fue el factor determinante para esa muerte, ¿no? Lo que causó la muerte realmente. Y eso, lo que queríamos nosotros esclarecer era por qué ese médico tuvo ese razonamiento. Y se convoca, evidentemente, a las enfermeras, demás médicos, y dentro del protocolo que tienen los médicos, que tienen los profesionales de la salud, tienen un código distinto. Ante estas circunstancias en las cuales tengan logística limitada,
quien tiene más posibilidades de sobrevivir, quien tiene más posibilidades de superar el cuadro clínico o el choque en el cual se encuentra, es evacuado. Es decir, se prescinde. Ahí juegan probabilidades. Si esta persona está mucho más lesionada, tenían daño severo en el cráneo, y es más remoto que se pueda recuperar, yo evacúo al que tenga las mayores posibilidades de reponerse y de poder salir de este cuadro clínico de este diagnóstico que se debe determinar. Entonces, la lógica que finalmente se entiende, ¿no? Ahora que lo explico se entiende, pero los familiares no lo entendían. Entonces, aquí lo que se necesita es una opinión, ¿no es cierto? Una opinión técnica, una opinión en base a una experiencia calificada de otros médicos, su declaración. Es importante para los fines de esclarecimiento del hecho y búsqueda de la verdad, que es lo que se busca en todo proceso. Pero bueno, lo que les comentaba era que en los delitos de tráfico ilícito de drogas, estimados participantes, se van a realizar pericias. Pero aquí hay un aspecto importante que deben tener en cuenta con referencia a las pericias, que las pericias pueden ser hasta de tres formas, tres tipos de procedimientos, pero estamos hablando del procedimiento, tres tipos de procedimientos con los cuales se va a obtener un informe pericial en una investigación, mediante tres caminos. Primero, esos caminos están en el artículo, dos caminos están en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Y el otro camino está en el artículo 177. El artículo 173 establece que el fiscal puede nombrar, ojo, puede nombrar, el juez competente o el fiscal, durante la investigación preparatoria, puede nombrar un perito. Nombramiento de perito. Pero también el 173, numeral 2, establece que el fiscal puede encomendar a un perito que realice la pericia. Es diferente. Y el artículo 177 establece la pericia de parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pericia de drogas, no nombramos peritos. Lo que se hace es encomendar que se realice la pericia. Y esto tiene un efecto dentro del procedimiento, claro está, porque ya no estaríamos con el camino que establece el numeral 1 al 173, sino el numeral 2 de esta norma. ¿Y qué establece el numeral 2? Indica que la labor pericial se encomendará sin necesidad de designación expresa a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, a la Dirección de la Policía contra la Corrupción y al Instituto de Medicina Legal, así como los organismos del Estado que desarrollen labor científica o técnica. El Ministerio Público tiene medicina legal, pero no solamente medicina legal, tenemos también lo que es la gerencia de peritajes. Hace poco, el día jueves, hemos estado con los peritos de la gerencia de peritaje en el penal de Carquín, realizando una pericia, una toma de muestra de voz para pericia antropológica, con el escáner 3D, digitalización de rostro, análisis, filmación de tomas de movimiento, para poder hacer una pericia biomecánica. Entonces vemos cómo, y esto es en un caso de drogas también. Vean cómo en un caso de drogas se está realizando una pericia antropomórfica. Ahora voy a explicar el contexto. Pero bueno, estamos primero con el tema de las pericias. Cuando hablamos de peritos adscritos al Ministerio Público, a la Policía Nacional, que por excelencia realizan investigación, no se va a designar, no se va a nombrar a un perito. Se va a encomendar. Y la diferencia es la siguiente, que cuando yo nombro, ese perito tiene que juramentar. Yo a ese perito tengo que comunicar a las partes para que ellos puedan mostrar oposición. Yo si nombro, tengo que incluso pueden tachar a mi perito, objetar a mi perito o proponer también un perito, ¿no? Por parte de la defensa. Pero cuando se nombra, no se sigue ese procedimiento. Entonces se ha cuestionado las pericias de droga en muchos casos, indicando que la defensa no estuvo ahí al momento de que se realizó la pericia de droga. Que la defensa no participó, no le comunicaron con antelación el nombre de los peritos que iban a realizar para que ellos puedan cuestionarlos, que nunca la fiscalía los nombró. Y esto sucede en varios casos, ¿no? Para las pericias acústicas, para las pericias de antropología, para las pericias de drogas, han habido esos cuestionamientos. Pero ojo, reitero, los procedimientos para obtener una pericia son hasta de tres tipos. El primero está en el numeral 1 del 173 y el segundo está en el numeral 2.
Este es el que se realiza al momento que se ordena, ¿no es cierto?, mediante una disposición fiscal, la realización de una pericia de drogas. No un nombramiento, sino una designación. Por tanto, simplemente se mandará a este profesional para que pida su pericia, su peritaje de drogas, y este peritaje de drogas finalmente sirva en el proceso declarativo de condena, ¿no? El proceso penal declarativo de condena, en juicio oral sobre todo. Por lo general, cuando hablamos de drogas, siempre va a haber un examen preliminar, que es un examen preliminar de drogas, y ya con posterioridad se realizará lo que es el aspecto del informe pericial de drogas, ¿no? Que por lo que siempre tienen la misma numeración. Primero se somete a sustancias químicas, simplemente de descarte, y el siguiente ya es con eh, los instrumentos, ya en el caso de drogas, los procedimientos con las maquinarias e instrumentos correspondientes para poder obtener los valores exactos de la droga que ha sido peritada. Bueno, en el caso de cannabis sativa, el procedimiento es colorimetría, ¿no es cierto? La reacción de los colores ante ciertos químicos, sustancias químicas. Y ahí viene un aspecto importante que nosotros debemos saber descifrar. Claro, el perito en su momento lo va a explicar, pero al momento de la prisión preventiva, al momento de la acusación, al momento que nosotros calificamos y optamos por un archivo o optamos por una formalización de un caso en concreto, tenemos que saber interpretar la pericia de drogas. Y por ejemplo, cuando ustedes van a encontrar la pericia de drogas, lo han visto, creo, han tenido la oportunidad de tener contacto con una pericia, establece lo que es el valor del peso neto, el peso bruto, ¿no es cierto?, peso devuelto. Y el peso devuelto siempre va a estar al final, al lado derecho, y hay momentos en los cuales ha pasado, no es algo menor. El operador ve peso devuelto y valora con esa cantidad de peso devuelto, con ese peso devuelto, o califica. Cuando son cantidades mínimas, eso puede definir un archivo o una formalización, ¿no? Porque capaz no sobrepasa lo mínimo que requiere la norma, que ustedes lo conocen. Siempre se trabaja con el peso neto, no con el peso bruto. El peso bruto implica incluso la envoltura, implica el contenedor de este producto. Lo que se trabaja para fines de calificación es el peso neto, no el peso devuelto, ni el peso de muestra, ni el peso bruto, ¿no? Reitero, es el peso neto, que es la sustancia en sí que ha llegado al perito, ¿no? Que ha podido separar del papelillo que lo contenía, la bolsa transparente que lo contenía, etc. Es el peso neto. Con eso se califica. Entonces, es importante que nosotros sepamos realizar, interpretar estas pericias de droga, en las cuales nosotros vamos a tener, pues, sobre la base de eso, que imputar a una persona. Cuando son cantidades grandes no importa mucho, porque igual ya sabemos que es típico, ¿no? Pero cuando son cantidades mínimas, sí hay que tener cuidado, porque eso puede definirnos a nosotros si estamos desde un límite permitido, droga permitida, no punible, y ante un delito, ¿no? De microcomercialización. Entonces, siempre se trabaja con el peso neto, con el peso neto de droga. Reitero, esto por lo menos se debe entender así. Hay varios procedimientos. Cuando hablamos de pericias en drogas, hablamos de la encomendación, se encomienda, no se necesita comunicar a las partes que el perito lo va a realizar, simplemente se ejecuta y obviamente cuando llegue la pericia se debe correr traslado a los sujetos procesales, ¿no? Hablo en general, sujetos procesales, no solamente el imputado, sino también a lo agraviado, ¿no? En este caso de tráfico de drogas, a la procuraduría correspondiente. Entonces vemos eso, ¿no? Ahora, también hay posibilidades que haya una pericia de parte, ¿no? Una pericia de parte en este tipo de delitos, conforme al artículo 177. Entonces, el error aquí, lo que se ve a veces es que la defensa presenta sus escritos indicando que se designe, ¿no?, a su perito de parte, pone su nombre, su acreditación, su colegiatura, de químico farmacéutico, de químico, etcétera, y piden que se autorice o se designe, se nombre a su perito, pero el procedimiento no es ese. Se comunica, en todo caso, de que ellos ya han optado por realizar una pericia de parte, pero eso no ocurre ni tampoco pasa por la autorización del fiscal. En su momento, cuando la pericia de parte ya es expedida y es introducida a las investigaciones, si esta pericia en su parte final, en las conclusiones,
se opone, se contrapone, es distinta a la pericia de parte, entonces deberá ser a la pericia oficial del Ministerio Público o realizada por la Policía Nacional, deberá correrse traslado a los peritos oficiales para que en el plazo de 5 días emitan un pronunciamiento respecto al mérito de la misma, ¿no? Esto está establecido en el artículo 177, indica producido el nombramiento del perito, pero ¿quién lo nombra? Las partes, ¿no? La defensa, el imputado, otra vez o defensor. Indica el artículo 177, producto del nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro del 5.º día de notificados u otro plazo que acuerde el juez, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que considere necesario. Numeral 2, el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial para hacer las observaciones y dejar las constancias. Aquí viene el tema. Aquí viene el tema, porque se cuestiona, ¿no? Pero bueno, en la pericia de drogas se me violó mi derecho, se me restringió, se me vulneró mi derecho a que mi perito pueda estar presente en esa pericia. Pero este procedimiento es para los nombramientos, es decir, para el 173.1, no para las encomendaciones. Artículo 179, es importante, contenido del informe pericial, indica el perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe que se ajustará a las prescripciones del artículo 178, que es la estructura de la pericia, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que merezca la pericia oficial. Ahí viene lo que yo les indicaba, hay una regla adicional del 180 numeral 2 que indica que cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. Bien, entonces son los mecanismos con los cuales se puede ejecutar, se puede realizar esta pericia de parte en caso de drogas, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede realizar en esta actividad procesal? Sabemos que el plazo de detención para estos delitos son de 15 días, conforme lo establecido, está establecido incluso en la Constitución, pero hay un mecanismo especial que no solamente es para el delito de drogas, ¿sabes? Es para cualquier delito, que está establecido en el Código Procesal Penal, pero que no es muy usado. La defensa, por lo general, siempre opta por interponer un habeas corpus y no por utilizar los procedimientos que establece el Código Procesal Penal para este tipo de detenciones. El artículo 264, que establece los plazos de detención, me estoy refiriendo 264 del Código Procesal Penal, establece los plazos de detención en caso de detención preliminar, en casos de delitos cometidos por organizaciones criminales, o la detención incluso por flagrancia, la detención policial. Establece que el juez, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas. Y esto no se utiliza mucho, o por lo menos aquí en esta parte del país no. ¿Qué es lo que puede hacer cuando existe una detención ya situando el caso en concreto por drogas, por ejemplo? Por drogas. Se puede solicitar que el juez se constituya. No es una tutela de derechos, ¿no? Es una verificación de situación jurídica del investigado, del imputado. Es un escrito que se presenta al juez de investigación preparatoria. Establece en numeral 5 del artículo 264 que el juez penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas. A, constituirse a requerimiento del detenido al lugar de donde se encuentra el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de las investigaciones y su estado de salud. En caso que el juez advierta la afectación indebida del derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pone tales irregularidades en conocimiento del fiscal del caso sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al fiscal superior competente. El fiscal dictará las medidas correctivas que correspondan con conocimiento del juez que intervino. Entonces, si el investigado, el imputado, la persona detenida está siendo objeto de conductas arbitrarias, no se le ha pasado médico legista,
no se ha ordenado ningún acto de investigación, es decir, lo detuvieron, comunicaron a la fiscalía, día 1, día 2, día 3, no se ordenó ningún acto de investigación. No hay disposición de apertura, o hay disposición de apertura tal vez, pero solamente han dado cuenta de la detención, pero no han puesto qué diligencias se van a realizar, ya pasó un día, pasó otro día 2, día 3, día 4, y no se realizó ni una diligencia. Pues puede solicitar, con esta norma, que se constituya el juez penal, para que pueda verificar la situación, para averiguar los motivos de privación de la libertad del investigado y el avance de las investigaciones. El juez puede disponer de inmediato, establece el literal B, el reconocimiento médico legal del detenido, así como también que se realicen las medidas correctivas del caso, si es que advierte irregularidad. Entonces, este es un procedimiento interesante. ¿Por qué? Está en el mismo seno de la investigación. No se tiene que recurrir a un proceso constitucional de habeas corpus, en la cual se requiera, pues, incluso esto es mucho más expeditivo, ¿no? Porque está dentro de dentro de la misma investigación. Y el juez puede hacerlo, puede constituirse. Puede constituirse justamente para poder verificar la ejecución jurídica del investigado, los avances en la investigación y, como juez de garantías, también verificar si se están respetando o no los derechos fundamentales del investigado, de conformidad al artículo 71. Ahora, eso es cuando se producen hechos en flagrancia delictiva. Pero ¿qué sucede cuando se produce, por ejemplo, una detención preliminar judicial de conformidad al artículo 61? Esta detención preliminar judicial se va a producir, por ejemplo, cuando estamos frente a supuestos de no flagrancia, fuera de la flagrancia. Caso típico, se autoriza la videovigilancia de un inmueble en la cual la policía tiene la presunción, la sospecha inicial de que se expende, se comercializa o se almacena droga. En base a esa propuesta, esa comunicación, esa noticia de crímenes, el fiscal califica y expide su disposición de autorización de óbice, óbice es observación, vigilancia y seguimiento, videovigilancia en áreas libres, en lugares públicos, por una semana, 7 días. Luego de los 7 días, la policía viene con los registros fílmicos de esa casa y evidentemente ha registrado el ingreso en horas de la madrugada de personas con cajas, con paquetes característicos para este tipo de productos y personas que van a comprar también en horas durante el día, ¿cierto? Que se hace presumir de que efectivamente sean consumidores, ¿no? Entonces, el fiscal formula su requerimiento al juez de dirección preparatoria solicitando la detención de las personas que han sido identificadas como las que son responsables del inmueble y realizan estos actos de tráfico, así como también el allanamiento con registro domiciliario con fines de incautación y detención de personas. Bueno, y ahora también se está pidiendo en simultáneo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? Ya para ahorrarnos ese paso, de recién cuando se niegue, recién poder solicitar al juez el permiso para visualizar los equipos celulares. Entonces se pide de manera integral la medida limitativa de derechos. Una medida limitativa de derechos de allanamiento, con descerraje, con fines de registro domiciliario e incautación y detención de personas y levantamiento de secretos de la comunicación. Se pide todo. ¿Qué sucede? ¿Quién es el que detiene? Por más que en la diligencia va a estar presente el fiscal, el que detiene constitucionalmente a una persona siempre va a ser la policía. Siempre la policía es la que detiene ya sea en caso de flagrancia o en caso de detenciones preliminares. Pero la policía, en estos casos, tiene deberes particulares muy especiales referidos al tráfico ilícito de drogas. Primero, el deber general, conforme al artículo 263, es que la policía que ha efectuado la detención, ¿no es cierto?, en casos, por ejemplo, del artículo 261, debe informar al detenido de manera inmediata qué hecho se le atribuye. Y también debe comunicar la autoridad que ha ordenado su detención. La norma establece, en el artículo 263, numeral 2, que debe comunicar, ojo, debe comunicar la medida al Ministerio Público y poner a disposición del detenido al juez de investigación preparatoria. Aquí hay un tema. No es que la policía lo pone a disposición del Ministerio Público, la policía tiene que poner a disposición de la persona que ha ordenado la detención.
o sea, del juez de investigación preparatoria, sin perjuicio que tal vez pueda comunicar, ¿no? Si en caso el fiscal no estuvo, si fue una detención en la vía pública, el fiscal del caso no estuvo, se le comunicará con un oficio que ya se ejecutó esta medida, pero se le pondrá a disposición del detenido por drogas al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué le pone a disposición? Primero, ahí lo establece la norma, para el control de identidad. Se tiene que realizar un control de identidad de esta persona que ha sido detenida por la policía. Establece la norma que el juez, tratándose justamente de los literales A y B del numeral 1 del artículo 261, ¿no es cierto?, deberá inmediatamente examinar al imputado, con la asistencia de su defensor particular, de libre elección, o también, o puede, en su defecto, conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, es una diligencia también de carácter inaplazable, se le asignará en ese momento un defensor de oficio. ¿Para qué el juez controla? Debe verificar dos cosas. Ojo, debe verificar el juez dos cosas. Primero, la identidad de esa persona. Y después, debe verificar la identidad, verificar también que se han cumplido las garantías constitucionales y el respeto de sus derechos fundamentales. Es decir, la audiencia de control, acá no establece que se tenga que realizar una audiencia. Esto antes, al principio, en los albores del artículo 206, se realizaba sin audiencia. El juez, la policía se lo llevaba al despacho del juez y el juez por secretaría indicaba, póngase a disposición de la fiscalía. Pero ya se ha generalizado en los casos de detención preliminar, se convoca audiencia. Esta audiencia se denomina audiencia de control de identidad y tiene dos fases. Deberá primero el juez verificar la identidad del investigado, es decir, si la persona detenida en efecto es la misma que él ha ordenado aprender, que él ha ordenado detener. No se trata de homonimia, que no se trata de una confusión por parte de la policía, que no se trata pues de otra persona distinta a la que ha sido consignada en su resolución judicial. Tiene que asegurarse el juez de que la persona que ha sido detenida por la policía es la misma que la que está consignada en su resolución o auto de detención preliminar. Pero después de eso, debe controlar que se hayan respetado los derechos fundamentales de este detenido. Es decir, que la policía le haya leído sus derechos, que se haya pasado médico legista, se hace una constancia de buen trato también, que no haya habido excesos al momento de su detención, aprehensión o captura. Está destinado a eso. ¿Qué es lo que puede hacer el juez si es que advierte que no se han cumplido con estos parámetros? Pues lo que puede hacer es remitir copias a la inspectoría, si es que es pertinente, o también puede, si el Ministerio Público ha tenido una intervención también de manera conjunta, remitir copias al órgano de control interno, si es que no se habrían observado los derechos que contempla el artículo 71 del Código Procesal Penal. Bien, esto con respecto, estimados participantes, esto con respecto a lo que es una detención preliminar, ¿no? Pero también hay un elemento importante que deben saber. En los casos de tráfico ilícito de drogas, cuando hablamos de requisitorias, la duración de la requisitoria o del mandato de detención, este es sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. El numeral 4 del artículo 261 establece justamente lo que les estoy comentando. Indica que las requisitorias que son por temas de detención preliminar, bueno, deben ser comunicadas a la policía judicial, a la entidad policial correspondiente, y por lo general en todo delito, obviamente, que cumpla los parámetros superiores a una pena de 4 años de pena de libertad, el plazo de la requisitoria es de 6 meses, ¿no? Y estas caducan automáticamente bajo responsabilidad del funcionario a cargo o el asistente jurisdiccional que está a cargo de esa causa. Pero hay una salvedad que establece el numeral 4 del artículo 261. La salvedad es que la vigencia de las requisitorias para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducan, ojo, no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados. Es decir, durante las diligencias preliminares, por más que pasen 6 meses, 8 meses, un año, pues, ustedes dirán, pero ¿cómo puede durar un año una diligencia preliminar, ¿no? Si son 120 días. No, estamos hablando de casos concretos, por ejemplo, casos complejos o casos de criminalidad organizada, ¿no? Donde las diligencias preliminares, en este último, casos de crimen organizado, pueden durar hasta 36 meses. Ojo,
hasta 36 meses. Todo esto está en la casación 599-2019, caso Fuerza Popular. Entonces, es importante que también tengan conocimiento de este aspecto referido a las requisitorias o sin límites de tiempo, hasta su efectiva aprehensión, captura de la persona que se ha ordenado su detención, los deberes de la policía cuando se producen las detenciones preliminares, deben comunicar al juez de investigación preparatoria para el respectivo control de identidad. Ya hemos repasado los aspectos referidos a las pericias, las problemáticas referidos a estos aspectos. No sé, tenemos que tocar también otro tema, ya nos queda poco tiempo. No sé si sobre esto hay alguna pregunta, algo rápido como para poder pasar al otro tema y no dejar de hablar sobre los aspectos referidos a usurpación, me parece que me han solicitado. No sé si habrá una pregunta sobre el tema de lo que hemos hablado o pasamos a abordar de inmediato lo que es lo referido al delito de usurpación. Bien, no hay, parece, preguntas sobre este